El sonido ensordecedor de miles de voces gritando «¡A la Bastilla!» resonaba por las calles de París, mientras una multitud enfurecida marchaba hacia la fortaleza más odiada de Francia, llevando hachas, picas y mosquetes, con la determinación ardiendo en sus ojos de derribar para siempre el símbolo del poder absoluto que los había oprimido durante siglos. Y en ese momento crucial del 14 de julio de 1789, ninguno de esos revolucionarios podía imaginar que estaban iniciando una revolución que no solo cambiaría Francia, sino que sacudiría los cimientos de todo el mundo occidental para siempre. Pero antes de que me olvide, si estás aquí buscando la historia más completa y detallada de la Revolución Francesa, una de las épocas más fascinantes y transformadoras de la historia humana, asegúrate de suscribirte al canal porque esto es solo el comienzo de un viaje épico que te acompañará durante las próximas 2 horas. Y créeme, cada momento de esta historia revolucionaria vale absolutamente la pena. La historia de la Revolución Francesa no comienza en 1789 con la toma de la Bastilla, sino décadas antes, en los salones dorados de Versalles, donde Luis XIV, el Rey Sol, había construido el palacio más magnífico de Europa como símbolo del poder absoluto de la monarquía francesa. Pero para entender verdaderamente cómo una de las monarquías más poderosas del mundo llegó al borde del colapso total, debemos retroceder aún más en el tiempo hasta comprender cómo el sistema del antiguo régimen había creado las condiciones perfectas para una explosión revolucionaria que sería imposible de contener una vez que comenzara. Francia en el siglo XVIII era una nación de contrastes brutales que desafiaban toda lógica y justicia. Por un lado, tenías una aristocracia que vivía en un lujo inimaginable, gastando fortunas en pelucas empolvadas, vestidos de seda bordados con hilos de oro y banquetes que duraban horas mientras consumían manjares exóticos traídos desde los confines del Imperio francés. Por otro lado, tenías una población de 25 millones de campesinos y artesanos que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer solo para sobrevivir, pagando impuestos asfixiantes al rey, diezmos a la iglesia y rentas feudales a los nobles, mientras veían cómo sus hijos morían de hambre en inviernos particularmente duros cuando las cosechas fallaban. El sistema de los 3 estados que gobernaba Francia desde tiempos medievales había creado una estructura social tan rígida como injusta, donde tu destino estaba determinado por las circunstancias de tu nacimiento, y no había esperanza alguna de movilidad social. El primer estado estaba compuesto por el clero, aproximadamente 130.000 personas que controlaban el 10% de todas las tierras de Francia y estaban exentas de pagar impuestos directos al Estado. El segundo estado incluía a la nobleza, unas 400.000 personas que poseían el 25% de las tierras y también gozaban de exención fiscal, además de monopolizar todos los cargos importantes en el ejército, la administración y la diplomacia. Pero era el tercer estado el que cargaba con todo el peso económico del reino. 24 millones de personas que incluían desde prósperos banqueros y comerciantes hasta campesinos miserables, todos unidos por una sola característica: eran los únicos que pagaban impuestos regulares al Estado. Esta situación no solo era económicamente insostenible, sino moralmente indignante,
Para una generación que había sido expuesta a las ideas de la Ilustración sobre la igualdad natural de todos los seres humanos y el derecho de las personas a gobernar su propio destino, los filósofos de la Ilustración habían plantado semillas revolucionarias en las mentes de los franceses educados que florecerían en las décadas siguientes de maneras que sus autores nunca habían imaginado. Voltaire había atacado implacablemente los privilegios de la Iglesia católica y había defendido la tolerancia religiosa en una sociedad donde ser protestante todavía te convertía en ciudadano de segunda clase. Rousseau había argumentado que todos los hombres nacían libres e iguales, y que la autoridad política legítima sólo podía derivar del consentimiento de los gobernados. Montesquieu había propuesto la separación de poderes como antídoto contra el despotismo, ideas que resonarían profundamente en una Francia gobernada por una monarquía absoluta que concentraba todo el poder en las manos de una sola persona. Pero las ideas por sí solas no habrían sido suficientes para desatar una revolución si no hubieran estado acompañadas por una crisis financiera tan severa que amenazaba con bancarrota total al Estado francés. Las guerras constantes del siglo XVIII, especialmente la participación francesa en la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Independencia americana, habían dejado al tesoro real completamente vacío y endeudado, hasta niveles que rayaban en lo imposible. Cada año el gobierno francés gastaba más dinero del que recaudaba y la deuda nacional había crecido hasta proporciones que requerían que la mitad de todos los ingresos del Estado se destinaran únicamente al pago de intereses. La participación francesa en la Guerra de Independencia americana había sido especialmente costosa, no solo en términos financieros, sino también ideológicos. Luis XVI había decidido apoyar a los colonos americanos, principalmente para debilitar a su rival tradicional, Gran Bretaña, pero al hacerlo había expuesto a miles de soldados franceses a ideas republicanas y democráticas que eran completamente subversivas para el orden monárquico que defendían en casa. Oficiales como el marqués de Lafayette regresaron a Francia con experiencias directas de una sociedad que había rechazado la monarquía y había establecido un gobierno basado en principios de libertad e igualdad que contrastaban brutalmente con el absolutismo francés. Cuando Luis XVI ascendió al trono en 1774 a la edad de apenas 20 años, heredó no solo una corona, sino también una crisis multifacética que habría desafiado incluso al monarca más capaz y experimentado. Desafortunadamente, Luis XVI, aunque bien intencionado, carecía completamente del carisma, la determinación y la visión política que se requerían para navegar los peligros que amenazaban su reino. Era un hombre profundamente religioso y moral que se interesaba más en la cerrajería y la caza que en los asuntos de Estado, y su personalidad, tímida e indecisa, lo convertía en una figura poco inspiradora en momentos que requerían liderazgo fuerte y decisivo. La situación se complicó aún más por el carácter de su esposa, María Antonieta, la archiduquesa austríaca que se había casado con el futuro rey, cuando ambos eran apenas adolescentes como parte de una alianza diplomática entre Francia y Austria. María Antonieta
nunca logró adaptarse completamente a la vida en la corte francesa, y su amor por el lujo extravagante, sus gastos excesivos en vestidos y joyas, y su aparente indiferencia hacia el sufrimiento del pueblo francés, la convirtieron en un símbolo perfecto de todo lo que estaba mal con la monarquía. Los panfletos que circulaban secretamente por París la llamaban la austríaca, con desprecio, sugiriendo que sus lealtades estaban con el enemigo tradicional de Francia en lugar de con el pueblo que supuestamente debía servir. Los intentos de reforma fiscal que Luis XVI intentó implementar durante los primeros años de su reinado fracasaron uno tras otro debido a la resistencia implacable de los privilegiados que se negaban a renunciar a sus exenciones fiscales. Jacques Necker, el banquero suizo que sirvió como ministro de Finanzas, había logrado popularidad al publicar el primer presupuesto público en la historia francesa, revelando la magnitud de los gastos de la corte y los privilegios de la nobleza. Pero su honestidad le costó el puesto cuando los nobles presionaron al rey para que lo despidiera. Charles Alexandre de Calonne, quien sucedió a Necker, propuso un plan integral de reformas que incluía un impuesto territorial universal que se aplicaría incluso a las propiedades de la nobleza y el clero. Era una propuesta lógica y necesaria, pero políticamente explosiva, porque significaba el fin del sistema fiscal privilegiado que había sido la base del poder aristocrático durante siglos. Cuando Calonne convocó una asamblea de notables en 1787 para aprobar sus reformas, se encontró con una oposición tan feroz que se vio obligado a renunciar sin lograr ninguno de sus objetivos. La crisis fiscal se agravó cuando el Parlamento de París, conocido como el Parlamento, se negó a registrar los nuevos impuestos propuestos por el gobierno, argumentando que sólo una asamblea representativa de toda la nación tenía la autoridad para imponer nuevos gravámenes. Era un argumento técnicamente correcto, pero políticamente peligroso, porque implicaba que la autoridad del rey no era absoluta y que existían límites constitucionales a su poder. Cuando Luis XVI intentó forzar el registro de los impuestos mediante un lit de justice, una ceremonia en la que el rey imponía su voluntad directamente, el Parlamento respondió declarando que cualquier impuesto no consentido por los Estados Generales sería ilegal. Los Estados Generales eran una institución medieval que no se había convocado desde 1614, más de 170 años antes, y que representaba teóricamente a los tres estados del reino, el clero, la nobleza y el pueblo común. La sugerencia del Parlamento de convocar los estados generales era revolucionaria porque implicaba que el pueblo francés tenía derecho a participar en las decisiones sobre los impuestos que pagarían. Era exactamente el tipo de precedente que la monarquía absoluta había tratado de evitar durante siglos, pero la crisis financiera había llegado a un punto donde el rey ya no tenía opciones. El 8 de agosto de 1788, Luis XVI finalmente cedió a la presión y anunció que convocaría los Estados Generales para mayo del año siguiente. La noticia se extendió por Francia como un rayo, despertando esperanzas y expectativas que habían estado dormidas durante generaciones. Por primera vez, en más de siglo y medio, el pueblo francés tendría voz en el gobierno de su país. Pero nadie, ni siquiera los observadores más astutos, podía prever que esta decisión aparentemente menor
desataría fuerzas que destruirían completamente el mundo que habían conocido. Los meses entre el anuncio de la convocatoria y la reunión real de los Estados Generales fueron un período de efervescencia política sin precedentes en la historia francesa. Todo el país se sumergió en debates apasionados sobre cómo debería organizarse la nueva asamblea, qué poderes debería tener y qué reformas debería implementar. Miles de panfletos circularon por todo el reino, muchos de ellos argumentando que el tercer estado, que representaba al 95% de la población, debería tener más poder que los otros dos estados combinados. El panfleto más influyente de este período fue ¿Qué es el tercer estado?, escrito por el abbé Emmanuel Joseph Sieyès, que respondía a su propia pregunta con tres afirmaciones devastadoras. Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo. Era una declaración que capturaba perfectamente la frustración de millones de franceses que habían soportado siglos de exclusión política mientras cargaban con todas las responsabilidades económicas del reino. Mientras tanto, la crisis económica que había motivado la convocatoria de los Estados Generales continuó empeorando durante el invierno de 1788-1789, uno de los más severos que Francia había experimentado en décadas. Las cosechas habían fallado, el precio del pan se había duplicado, y miles de trabajadores urbanos perdieron sus empleos mientras las manufacturas cerraban por falta de demanda. En París, las colas para comprar pan se formaban antes del amanecer, y los disturbios por comida se volvieron cada vez más frecuentes mientras la gente desesperada atacaba las panaderías y los graneros en busca de alimento. Cuando los Estados Generales finalmente se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, la ceremonia de apertura reveló inmediatamente las tensiones que amenazaban con explotar. Los representantes del tercer estado, vestidos de negro como burgueses respetables, se vieron obligados a entrar por una puerta lateral, mientras que los nobles y el clero, ataviados con sus ropas ceremoniales más elaboradas, desfilaron por la entrada principal. Durante la misa de apertura, los diputados del tercer estado fueron relegados a asientos en la parte trasera de la capilla, como si fueran invitados de segunda clase en su propio país. Pero las humillaciones ceremoniales palidecían en comparación con los desacuerdos fundamentales sobre cómo debería funcionar la asamblea. El rey y los privilegiados querían que cada estado votara por separado, lo que garantizaría que la nobleza y el clero podrían siempre derrotar cualquier propuesta del tercer estado mediante una alianza de 2 contra 1. Los representantes del pueblo, por el contrario, insistían en que todos los diputados debían reunirse en una sola cámara y votar individualmente, lo que les daría una ventaja decisiva debido a su mayor número. Durante 6 semanas, los Estados Generales permanecieron en un callejón sin salida, mientras cada estado se reunía por separado y se negaba a reconocer la legitimidad de los otros. El tercer estado se negó a proceder con cualquier asunto hasta que se resolviera la cuestión del voto, mientras que la nobleza y el clero insistían en mantener los procedimientos tradicionales que habían existido desde tiempos medievales. Era una confrontación que no podía resolverse mediante compromisos, porque representaba una lucha fundamental
sobre quién tendría el poder real en Francia. El punto de ruptura llegó el 17 de junio de 1789, cuando los diputados del Tercer Estado, liderados por figuras como Sieyès y Mirabeau, tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre. Se declararon a sí mismos como la Asamblea Nacional, afirmando que representaban a la voluntad general del pueblo francés y que tenían la autoridad exclusiva para redactar una nueva constitución para el reino. Era un acto de rebelión pura que desafiaba directamente la autoridad del rey y negaba la legitimidad de los otros dos estados. La respuesta del rey a esta declaración de independencia del tercer estado fue torpe y contraproducente. En lugar de buscar un compromiso o intentar dividir a los rebeldes, Luis XVI decidió cerrarles el acceso a su sala de reuniones, aparentemente esperando que esta medida menor los obligaría a someterse. Pero lo único que logró fue proporcionar a los diputados del tercer estado la oportunidad perfecta para un gesto dramático que resonaría a través de la historia. El 20 de junio, encontrando cerrada su sala habitual, los diputados se reunieron en un frontón de pelota cercano, donde pronunciaron el famoso juramento del juego de pelota, con las manos levantadas y las voces resonando en el espacio improvisado. Juraron solemnemente no separarse jamás hasta que hubieran dado a Francia una constitución sólida y equitativa. Era un momento de pura determinación revolucionaria que transformó a un grupo de representantes provinciales en los fundadores de una nueva Francia. El juramento electrificó a todo el país y puso al rey en una posición imposible. Si usaba la fuerza para disolver la Asamblea Nacional, correría el riesgo de desatar una guerra civil. Si permitía que continuaran, estaría reconociendo implícitamente que su autoridad tenía límites constitucionales. Luis XVI, con su personalidad indecisa, vaciló durante días mientras los eventos se desarrollaban con una lógica implacable que lo superaba completamente. La crisis se intensificó cuando una parte significativa del clero, liderada por sacerdotes de parroquia que simpatizaban más con el pueblo que con la jerarquía eclesiástica, decidió unirse a la Asamblea Nacional. Algunos nobles liberales, incluyendo figuras prominentes como el duque de Orleans y el marqués de Lafayette, también desertaron de su estado para unirse a los revolucionarios. Cada defección debilitaba la posición del rey y fortalecía la legitimidad de la nueva asamblea. Finalmente, el 27 de junio, Luis XVI capitula públicamente y ordenó a los representantes de los tres estados que se reunieran en una sola cámara. Era una victoria completa para el tercer estado, pero también el momento en que el rey perdió irrevocablemente la iniciativa política. A partir de ese momento, sería la Asamblea Nacional, no la monarquía, la que dirigiría el curso de los eventos en Francia. Pero mientras los diputados debatían en Versalles sobre reformas constitucionales y derechos abstractos, las calles de París hervían con una energía revolucionaria mucho más peligrosa y explosiva. Los artesanos, comerciantes y trabajadores que habían sufrido meses de escasez de alimentos y desempleo masivo, no estaban interesados en discusiones legales sofisticadas sobre la separación de poderes. Querían acción inmediata, pan barato y venganza contra los responsables de sus sufrimientos. Los rumores de que el rey estaba concentrando tropas alrededor de París para disolver la Asamblea Nacional por la fuerza crearon un clima de paranoia y agitación que hizo que cualquier chispa pudiera desatar una explosión. Cuando Luis XVI despidió a Jacques Necker
el popular ministro de Finanzas que había regresado al gobierno. Las multitudes interpretaron esta acción como la señal de que el rey se preparaba para usar la violencia contra los revolucionarios. El 12 de julio, Camille Desmoulins, un joven abogado y orador brillante, se subió a una mesa en el Café de Foy en el Palais Royal y pronunció un discurso apasionado que encendió la mecha de la insurrección parisina. «¡Ciudadanos!», gritó con una voz que se podía escuchar a través del jardín lleno de gente. «No hay un momento que perder. Esta noche todos los batallones suizos y alemanes saldrán del campo de Marte para degollarnos. Solo nos queda un recurso: correr a las armas». Sus palabras se extendieron por París como un incendio, y en cuestión de horas toda la ciudad estaba en rebeldía abierta. Las multitudes saquearon los arsenales en busca de armas, atacaron las casas de recaudadores de impuestos odiados, y comenzaron a construir barricadas en las calles principales de la capital. Pero todos estos actos de rebelión palidecían en comparación con el objetivo principal que había capturado la imaginación popular: la Bastilla, la antigua fortaleza que simbolizaba siglos de opresión monárquica y que, según los rumores, contenía tanto armas como prisioneros políticos que representaban a las víctimas del despotismo real. El 14 de julio de 1789, aproximadamente 900 personas marcharon hacia la Bastilla exigiendo la rendición de la fortaleza y la liberación de sus prisioneros. La multitud incluía artesanos, comerciantes, soldados desertores y ciudadanos ordinarios unidos por la furia y la determinación de golpear un golpe simbólico contra el poder real. Cuando el gobernador de la fortaleza, Bernard René de Launay, se negó a abrir las puertas, la multitud decidió tomar la Bastilla por asalto. La batalla por la Bastilla duró varias horas y cobró casi 100 vidas, pero cuando las puertas finalmente cedieron y los revolucionarios irrumpieron en el interior, descubrieron que la realidad era mucho menos dramática que el simbolismo. Solo había 7 prisioneros en la fortaleza, ninguno de ellos preso por razones políticas, y las armas que encontraron eran limitadas. Pero estos detalles mundanos eran irrelevantes comparados con el impacto psicológico de lo que habían logrado. Por primera vez en siglos, el pueblo francés había derrotado a la autoridad real mediante la fuerza. La toma de la Bastilla desató una onda de choque que se extendió inmediatamente por toda Francia, inspirando levantamientos similares en docenas de ciudades y creando un clima revolucionario que hizo imposible cualquier regreso al status quo anterior. En el campo, los campesinos interpretaron las noticias de París como una señal de que había llegado el momento de ajustar cuentas con sus señores feudales. Durante las semanas siguientes, en lo que se conocería como el Gran Miedo, castillos fueron atacados, archivos feudales fueron quemados y algunos nobles fueron asesinados por multitudes enfurecidas que habían decidido tomar la justicia en sus propias manos. La Asamblea Nacional, enfrentada con el colapso del orden público en todo el país, comprendió que tenía que actuar decisivamente para canalizar la energía revolucionaria hacia reformas constructivas antes de que la anarquía total destruyera cualquier posibilidad de establecer un nuevo orden político. La noche del 4 de agosto de 1789 se convertiría en una de las sesiones más dramáticas en la historia del parlamentarismo mundial, cuando la aristocracia francesa, ya sea por convicción genuina o por miedo a las consecuencias de resistir,
renunció voluntariamente a siglos de privilegios feudales. Uno tras otro, los nobles se levantaron para renunciar a sus derechos señoriales, sus exenciones fiscales y sus monopolios económicos. El vizconde de Noailles propuso la abolición de la servidumbre personal y la igualdad fiscal. El duque de Aiguillon renunció a los derechos de caza que habían permitido a la nobleza destruir las cosechas campesinas. Los representantes del clero ofrecieron diezmos, y las ciudades renunciaron a sus privilegios comerciales exclusivos. En una sola noche extraordinaria, el sistema feudal que había dominado Francia durante 1000 años fue desmantelado voluntariamente por sus propios beneficiarios. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada el 26 de agosto de 1789, codificó los principios filosóficos que habían impulsado la revolución y estableció un nuevo marco moral para la sociedad francesa. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, proclamaba el primer artículo, palabras que contradecían directamente los fundamentos ideológicos del antiguo régimen. La declaración garantizaba la libertad de expresión, la libertad de prensa, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, estableciendo así los principios básicos de una sociedad liberal moderna. Pero, mientras la Asamblea Nacional trabajaba en la construcción legal de la nueva Francia, las tensiones entre los revolucionarios moderados y los más radicales comenzaron a manifestarse de maneras que amenazarían eventualmente la estabilidad de todo el proceso revolucionario. Los moderados, liderados por figuras como Lafayette y los constitucionales monárquicos, querían reformar el sistema político manteniendo la monarquía como institución, aunque con poderes significativamente limitados por una constitución. Los radicales, especialmente en París, comenzaban a cuestionar si Francia necesitaba un rey en absoluto. La crisis de octubre de 1789 demostró cuán frágil era el equilibrio entre reforma y revolución. Cuando llegaron rumores a París de que la reina había pisoteado la escarapela tricolor durante un banquete en Versalles, las mujeres parisinas, enfurecidas por la escasez continua de pan y hartas de lo que percibían como la indiferencia real hacia sus sufrimientos, organizaron una marcha hacia Versalles que cambiaría para siempre la dinámica de la revolución. El 5 de octubre, miles de mujeres armadas con picas, cuchillos y mosquetes marcharon los 20 kilómetros desde París hasta Versalles bajo la lluvia torrencial, cantando canciones revolucionarias y gritando consignas contra la austríaca María Antonieta. Su líder no oficial era Olympe de Gouges, pero entre las multitudes había mujeres de todos los sectores sociales unidas por la determinación de confrontar directamente al rey y la reina sobre la crisis alimentaria que estaba matando a sus hijos. Cuando las mujeres llegaron a Versalles, forzaron su entrada al palacio y exigieron audiencia con el rey. Luis XVI, completamente sobrepasado por la situación, prometió garantizar el suministro de pan para París, pero las mujeres no estaban satisfechas con promesas vagas. Insistieron en que la familia real regresara con ellas a París, donde estarían bajo la vigilancia directa del pueblo y no podrían conspirar contra la revolución desde la seguridad de su palacio aislado. El 6 de octubre, en una de las escenas más simbólicamente poderosas de toda la revolución, Luis XVI, María Antonieta y sus hijos
fueron escoltados desde Versalles hasta París por una multitud de mujeres que llevaban las cabezas de guardias reales asesinados clavadas en picas. Era una procesión que marcaba el fin definitivo del absolutismo real y el comienzo de un período en que la monarquía estaría completamente subordinada a la voluntad popular, al menos tal como esa voluntad era interpretada por las multitudes parisinas más radicales. La instalación de la familia real en el Palacio de las Tullerías en París creó una situación paradójica donde el rey de Francia era simultáneamente el jefe de Estado oficial y virtualmente un prisionero de sus propios súbditos. Luis XVI mantuvo las ceremonias y prerrogativas de la realeza, pero sus movimientos estaban constantemente vigilados por la Guardia Nacional y cualquier decisión importante tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Era una monarquía constitucional en teoría, pero en la práctica se parecía más a una república disfrazada. Durante los meses siguientes, la Asamblea Nacional trabajó intensamente en la creación de una nueva constitución que equilibrara los poderes del rey, el Parlamento y los ciudadanos. El proceso reveló divisiones profundas dentro del movimiento revolucionario que eventualmente destrozarían la unidad que había hecho posible el derrocamiento del antiguo régimen. Los Feuillants, liderados por Lafayette, querían una monarquía constitucional estable basada en el modelo inglés. Los jacobinos, incluyendo figuras como Maximilien Robespierre, desconfiaban de cualquier compromiso con la monarquía y favorecían reformas más radicales que garantizaran la igualdad real, no solo legal. La cuestión religiosa proporcionó otro punto de fractura que dividiría permanentemente a los franceses. La Constitución Civil del Clero, adoptada en julio de 1790, nacionalizó todas las propiedades de la Iglesia Católica y convirtió a los sacerdotes en empleados civiles elegidos por los ciudadanos locales y obligados a jurar lealtad a la Constitución por encima de su obediencia al Papa. Era una medida que tenía sentido financiero, porque las propiedades eclesiásticas se vendieron para pagar las deudas del Estado, pero creó una división religiosa que alimentaría la contrarrevolución durante años. Aproximadamente la mitad del clero francés se negó a prestar el juramento constitucional, creando una iglesia paralela, refractaria, que mantuvo su lealtad a Roma y se convirtió en un foco de resistencia a la revolución. En regiones profundamente católicas como la Vendée, la imposición de sacerdotes constitucionales fue vista como un ataque directo a la fe tradicional y comenzaron a formarse grupos contrarrevolucionarios que eventualmente se alzarían en armas contra el nuevo régimen. Mientras tanto, la situación internacional de Francia se complicaba dramáticamente a medida que las monarquías europeas comenzaron a comprender que la Revolución Francesa representaba una amenaza existencial para el principio monárquico en toda Europa. Los nobles franceses que habían emigrado después de 1789, conocidos como los émigrés, establecieron cortes en el exilio en ciudades como Coblenza y Turín, desde donde conspiraban con potencias extranjeras para restaurar el antiguo régimen mediante la intervención militar. El emperador Leopoldo II de Austria, hermano de María Antonieta, y el rey Federico Guillermo II de Prusia emitieron la Declaración de Pillnitz en agosto de 1791, en la que expresaban su preocupación por la situación de la familia real francesa y su disposición a intervenir militarmente si fuera necesario para restaurar la autoridad monárquica.
Aunque la declaración estaba redactada en términos cautelosos que la hacían más una amenaza retórica que un plan de acción inmediato, fue interpretada en Francia como una declaración de guerra por las potencias del antiguo régimen contra la nueva Francia revolucionaria. La amenaza externa tuvo el efecto paradójico de radicalizar aún más la revolución, porque convenció a muchos franceses moderados de que los enemigos de la revolución, tanto internos como externos, estaban conspirando para destruir todas las reformas que se habían logrado desde 1789. Esta mentalidad de asedio creó un clima de paranoia y sospecha que facilitaría la represión política masiva de los años siguientes, porque cualquier crítica a las medidas revolucionarias podría ser interpretada como traición al servicio del enemigo extranjero. La huida de Varennes en junio de 1790 y uno destruyó definitivamente cualquier confianza residual que los franceses pudieran haber tenido en la lealtad de Luis XVI hacia el nuevo régimen constitucional. El rey, la reina y sus hijos intentaron escapar secretamente de París para reunirse con las fuerzas contrarrevolucionarias en la frontera, pero fueron reconocidos y arrestados en la pequeña ciudad de Varennes cuando estaban a apenas unas horas de la seguridad. Su captura y regreso forzado a París bajo escolta militar hizo evidente que Luis XVI consideraba la Constitución que había jurado defender como una imposición ilegítima que rechazaría en cuanto tuviera la oportunidad. El descubrimiento de la correspondencia secreta del rey con gobiernos extranjeros proporcionó evidencia documental de que había estado conspirando activamente contra la revolución mientras públicamente juraba fidelidad a la nueva Constitución. Las cartas revelaron que Luis XVI había estado suplicando a otros monarcas europeos que intervinieran militarmente para restaurar su poder absoluto, prometiendo concesiones territoriales y comerciales a cambio de su ayuda. Era una traición tan evidente que incluso los revolucionarios más moderados comenzaron a cuestionar si Francia podía mantener una monarquía cuyo ocupante claramente consideraba ilegítimo todo el nuevo orden político. La masacre del Campo de Marte el 17 de julio de 1790. Y uno marcó el primer gran enfrentamiento violento entre diferentes facciones del movimiento revolucionario y demostró cuán rápidamente los antiguos aliados podían convertirse en enemigos mortales. Cuando los radicales parisinos organizaron una manifestación exigiendo la deposición del rey después de su intento de fuga, Lafayette y la Guardia Nacional recibieron órdenes de dispersar la multitud. Lo que comenzó como una demostración pacífica se convirtió en una masacre cuando los guardias abrieron fuego contra los manifestantes desarmados, matando a aproximadamente 50 personas e hiriendo a muchas más. Este derramamiento de sangre entre revolucionarios creó una división permanente que eventualmente destruiría la primera fase de la revolución. Los moderados, aterrorizados por el radicalismo creciente de las multitudes parisinas, comenzaron a buscar maneras de limitar el poder popular y estabilizar la revolución bajo formas constitucionales respetables. Los radicales, por el contrario, interpretaron la masacre como evidencia de que los moderados estaban dispuestos a usar la violencia para defender los privilegios de clase y comenzaron a organizarse para tomar el control directo del proceso revolucionario. La Constitución de 1791, finalmente completada,
Después de 2 años de debates intensos, estableció una monarquía constitucional que parecía resolver muchas de las contradicciones que habían plagado los primeros años de la Revolución. El rey mantenía el poder ejecutivo, pero estaba limitado por una asamblea legislativa unicameral elegida por sufragio censitario que excluía a los ciudadanos más pobres. Los derechos individuales estaban protegidos por una declaración de derechos, y el sistema feudal había sido completamente abolido. En papel, era una constitución que habría satisfecho las demandas originales de los Estados Generales en 1789. Pero la Constitución llegó demasiado tarde para detener la radicalización que había sido acelerada por 3 años de crisis continua. Los sans-culottes parisinos, llamados así porque llevaban pantalones largos en lugar de las calzas cortas de la aristocracia, habían desarrollado una cultura política propia que rechazaba no solo la monarquía, sino también las distinciones de clase que la nueva Constitución perpetuaba a través del sufragio limitado. Para estos revolucionarios populares, la igualdad legal no era suficiente, sino iba acompañada de igualdad económica y participación política universal. La declaración de guerra contra Austria, el 20 de abril de 1792, transformó completamente el carácter de la Revolución Francesa, convirtiéndola de un movimiento de reforma interna en una cruzada ideológica que enfrentaría a Francia contra toda Europa monárquica. La decisión de ir a la guerra fue apoyada tanto por los revolucionarios que esperaban que una guerra exitosa consolidaría las reformas y desenmascaría a los traidores internos, como por el rey y la reina, que secretamente esperaban que una derrota francesa permitiera la intervención extranjera que restauraría el antiguo régimen. Los primeros meses de guerra fueron desastrosos para Francia, con derrotas humillantes que expusieron la desorganización del ejército revolucionario y la incompetencia de muchos de sus oficiales. Miles de oficiales aristocráticos habían emigrado, llevándose consigo siglos de experiencia militar, mientras que los soldados revolucionarios, aunque entusiastas, carecían del entrenamiento y la disciplina necesarios para enfrentar a los ejércitos profesionales de Austria y Prusia. Las noticias de derrotas continuas crearon un clima de pánico en París que convenció a muchos de que la revolución estaba al borde del colapso total. La respuesta popular a la crisis militar fue una radicalización aún mayor que culminó en la insurrección del 10 de agosto de 1792, cuando las secciones parisinas, apoyadas por federados provinciales que habían llegado a la capital para la celebración del aniversario de la toma de la Bastilla, decidieron derrocar definitivamente la monarquía constitucional. La invasión del Palacio de las Tullerías por parte de miles de sansculotes armados resultó en la masacre de la Guardia Suiza Real y obligó a la familia real a buscar refugio en la Asamblea Legislativa, donde fueron arrestados y encarcelados en la prisión del Temple. La caída de la monarquía, el 10 de agosto, marcó el comienzo de lo que los historiadores llamarían la Segunda Revolución, un período de radicalización extrema dominado por los jacobinos y caracterizado por el uso sistemático del terror como instrumento de política estatal. La Asamblea Legislativa, completamente superada por los eventos, cedió el poder a una nueva convención nacional elegida por sufragio universal masculino que inmediatamente proclamó la República y comenzó el juicio del ex-rey por traición contra la nación.
Las masacres de septiembre de 1792 revelaron hasta qué punto la violencia se había normalizado como método de resolución política en la Francia revolucionaria. Durante 5 días de septiembre, multitudes parisinas atacaron las prisiones de la capital y masacraron a aproximadamente 1.200 prisioneros, incluyendo no solo nobles y sacerdotes refractarios, sino también criminales comunes y presos políticos menores. Los asesinatos fueron llevados a cabo con una brutalidad ritual que incluía mutilaciones, decapitaciones y exhibición pública de los cuerpos, creando un clima de terror que intimidaría a cualquier oposición potencial a los radicales. Mientras París se sumergía en orgías de violencia, los ejércitos de la primera coalición se acercaban peligrosamente a la capital francesa, creando una situación desesperada que requería medidas extraordinarias para salvar la revolución. El 20 de septiembre de 1792, el mismo día que la Convención Nacional se reunió por primera vez, el ejército revolucionario logró su primera victoria importante en Valmy, donde las fuerzas francesas detuvieron el avance prusiano hacia París. La victoria fue tanto simbólica como militar, porque demostró que los ejércitos populares podían derrotar a las fuerzas profesionales del antiguo régimen cuando luchaban por principios en los que creían apasionadamente. El juicio de Luis XVI durante el invierno de 1790 y 1793 se convirtió en un debate nacional sobre el futuro de Francia que dividió profundamente a la Convención Nacional. Los girondinos, representando principalmente a la burguesía provincial, argumentaron que el ex-rey debería ser juzgado por un tribunal regular y posiblemente exiliado en lugar de ejecutado. Los jacobinos montañeses, liderados por Robespierre, Danton y Marat, insistieron en que Luis XVI era culpable de traición y debía ser ejecutado como advertencia a todos los enemigos de la República. El debate sobre el destino del rey reveló diferencias fundamentales sobre la naturaleza misma de la revolución. Para los girondinos, la revolución había logrado sus objetivos principales con el establecimiento de la República y debería moderarse para evitar la anarquía y preservar el orden social. Para los jacobinos, la revolución apenas había comenzado, y sólo mediante la eliminación completa de todos los vestigios del antiguo régimen, incluyendo la persona física del ex-rey, podría Francia crear una sociedad verdaderamente igualitaria. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado en la Place de la Révolution ante una multitud de miles de parisinos que habían venido a presenciar el fin simbólico de 1000 años de monarquía francesa. Sus últimas palabras fueron: «Perdono a aquellos que votan mi muerte. Espero que mi sangre sea útil para restaurar la felicidad en Francia», palabras que fueron ahogadas por los tambores ordenados por el verdugo para evitar que el ex-rey pronunciara un discurso que pudiera incitar a la multitud. La ejecución del rey transformó la guerra europea de un conflicto dinástico en una lucha ideológica total entre el republicanismo revolucionario y la monarquía tradicional. La muerte de Luis XVI también selló el destino de María Antonieta, quien fue juzgada y ejecutada 9 meses después en medio de acusaciones de correspondencia secreta con el enemigo austriaco. Su juicio fue una farsa legal dominada por testimonios fabricados y evidencia circunstancial. Pero la exreina enfrentó su destino con una dignidad
que contrastaba marcadamente con la histeria de sus acusadores. Su ejecución el 16 de octubre de 1793 eliminó el último símbolo viviente del antiguo régimen y completó la destrucción de la familia real francesa. La ejecución de los reyes tuvo consecuencias internacionales inmediatas que transformaron lo que había sido una guerra limitada en un conflicto total que eventualmente envolvería a toda Europa. Gran Bretaña, España, los Países Bajos y la mayoría de los estados alemanes se unieron a Austria y Prusia en la primera coalición, creando una alianza formidable decidida a destruir la República Francesa y restaurar la monarquía por la fuerza. Para los monarcas europeos, la supervivencia de la República Francesa representaba una amenaza existencial que podría inspirar movimientos revolucionarios en sus propios territorios. Enfrentada con enemigos en todas las fronteras y rebeliones internas en regiones como la Vendée, donde los campesinos católicos se habían alzado en armas contra el gobierno republicano, la Convención Nacional implementó medidas de guerra total que transformarían tanto el carácter del Estado francés como la naturaleza misma de la guerra europea. La levée en masse decretada el 23 de agosto de 1793 fue la primera movilización militar total en la historia moderna, requiriendo que todos los ciudadanos franceses contribuyeran al esfuerzo de guerra según sus capacidades. Los hombres jóvenes lucharían, los hombres casados forjarían armas, las mujeres harían uniformes y las tiendas, y los niños convertirían ropa vieja en vendajes. Esta movilización masiva creó el ejército más grande que Europa había visto jamás, eventualmente alcanzando más de 1 millón de hombres bajo las armas. Pero más importante que el tamaño era el espíritu que animaba a estas fuerzas revolucionarias. Por primera vez en la historia europea, soldados ordinarios luchaban no por la gloria de un rey o las ambiciones de una dinastía, sino por principios abstractos como la libertad, la igualdad y la patria. Esta motivación ideológica les dio una ventaja psicológica sobre los ejércitos mercenarios profesionales de las monarquías tradicionales, que luchaban por dinero en lugar de convicciones. Pero la guerra total externa se acompañó de una guerra civil interna que sería aún más brutal y devastadora. La rebelión de la Vendée, que comenzó en marzo de 1793 como una protesta contra el reclutamiento militar obligatorio, se convirtió rápidamente en una guerra religiosa y social que enfrentó a la Francia católica y tradicional contra la Francia republicana y secular. Los campesinos, vandeanos, liderados por nobles locales y sacerdotes refractarios, lucharon con una ferocidad desesperada por preservar su forma de vida tradicional contra lo que percibían como un ataque impío a sus valores más sagrados. La respuesta republicana a la rebelión vendeana fue de una brutalidad sistemática que anticipó los genocidios del siglo XX. Bajo el mando de generales como Jean-Baptiste Carrier y Louis-Marie Turreau, las tropas republicanas implementaron una política de exterminio que incluía las famosas noyades de Nantes, donde prisioneros vandeanos eran ahogados masivamente en el río Loire, y las colons infernales, que arrasaron sistemáticamente aldeas enteras, matando a todos los habitantes sin distinción de edad o sexo. El terror, que alcanzó su apogeo entre septiembre de 1793 y julio de 1794,
transformó la Revolución Francesa en una experiencia traumática que marcaría permanentemente la memoria colectiva europea sobre las posibilidades y los peligros del cambio político radical. Bajo la dirección del Comité de Salud Pública dominado por Maximilien Robespierre, el gobierno revolucionario implementó un sistema de represión política que resultó en aproximadamente 17.000 ejecuciones oficiales y decenas de miles de muertes adicionales en prisiones y durante la represión de rebeliones provinciales. Robespierre, el incorruptible, que había comenzado la revolución como un abogado provincial moderado opuesto a la pena de muerte, se convirtió en el arquitecto principal de una política que veía el terror como la forma más rápida de crear una sociedad virtuosa. Su lógica era superficialmente persuasiva, dado que los enemigos de la República usaban todos los medios a su disposición para destruir la revolución. Los revolucionarios tenían que responder con una determinación y una brutalidad iguales para preservar las conquistas de la libertad para las generaciones futuras. La Ley de 22 Prairial, adoptada el 10 de junio de 1794, eliminó virtualmente todas las protecciones legales para los acusados de crímenes contrarrevolucionarios y aceleró dramáticamente el ritmo de las ejecuciones. Los juicios del Tribunal Revolucionario se convirtieron en formalidades que duraban a menudo menos de una hora, con veredictos predeterminados y sentencias invariablemente de muerte. Durante las 6 semanas que siguieron a la adopción de esta ley, más de 1.300 personas fueron guillotinadas solo en París, creando un clima de terror que finalmente se volvería contra sus propios creadores. La Gran Terror alcanzó un punto de absurdo siniestro cuando comenzó a devorar a sus propios hijos. George Danton, uno de los gigantes de la Revolución Temprana y el hombre cuya elocuencia había inspirado la resistencia francesa en sus momentos más desesperados, fue ejecutado en abril de 1790 y 4 acusado de corrupción y moderación contrarrevolucionaria. Su muerte eliminó la última voz significativa de moderación dentro del liderazgo jacobino y dejó a Robespierre prácticamente sin rivales, pero también demostró que nadie estaba seguro en una revolución que había hecho de la pureza ideológica su criterio supremo. Camille Desmoulins, el mismo orador brillante que había incitado la toma de la Bastilla, fue ejecutado junto con Danton por haber osado criticar los excesos del terror en su periódico Le Vieux Cordelier. Su muerte fue particularmente cruel porque Desmoulins había sido amigo de la infancia de Robespierre, pero ni la amistad personal ni los servicios pasados a la revolución podían proteger a alguien que fuera percibido como un obstáculo para la marcha hacia la virtud republicana absoluta. La paranoia de Robespierre alcanzó niveles patológicos durante los últimos meses de su poder, cuando comenzó a ver conspiraciones en todas partes y a considerar que incluso las críticas más menores a sus políticas eran evidencia de traición contrarrevolucionaria. Su discurso del 8 Termidor 26 de julio de 1794 ante la Convención Nacional, en el que amenazó vagamente a enemigos no identificados dentro del propio gobierno revolucionario, convenció a muchos diputados de que era solo cuestión de tiempo antes de que sus propias cabezas rodaran bajo la guillotina. La caída de Robespierre el 9 Termidor 27 de julio de 1794 fue tan rápida y dramática como su ascenso al poder había sido gradual e implacable.
Cuando intentó dirigirse a la Convención Nacional para defenderse de las acusaciones de dictadura, fue silenciado por gritos de «Abajo el tirano», de diputados que habían decidido que era mejor atacar que esperar pasivamente su propia destrucción. En menos de 24 horas, el hombre que había sido el amo virtual de Francia fue arrestado, juzgado sumariamente y guillotinado junto con 22 de sus seguidores más cercanos. La ejecución de Robespierre marcó el fin del terror y el comienzo de la reacción termidoriana, un período de moderación relativa durante el cual los franceses intentaron encontrar un equilibrio entre la anarquía revolucionaria y la tiranía del antiguo régimen. Los sobrevivientes del terror, tanto las víctimas como los perpetradores, estaban exhaustos por años de violencia continua y deseaban un retorno a la normalidad que permitiera la reconstrucción de la sociedad francesa sobre bases más estables. Pero la herencia del terror había creado divisiones tan profundas en la sociedad francesa que sería imposible lograr una reconciliación genuina durante generaciones. Los termidorianos que habían participado en la represión vivían con el miedo constante de que las víctimas sobrevivientes buscaran venganza, mientras que aquellos que habían sufrido bajo el régimen de Robespierre desconfiaban de cualquier gobierno que incluyera antiguos terroristas. Esta polarización haría que la Francia post-revolucionaria fuera inherentemente inestable y vulnerable a nuevas formas de autoritarismo. El Directorio, establecido por la Constitución del año tercero en 1795, representó un intento sincero de crear un gobierno republicano estable que evitara tanto la anarquía popular como la dictadura personal. El poder ejecutivo fue dividido entre 5 directores para evitar la concentración de autoridad en una sola persona, mientras que el poder legislativo fue dividido en 2 cámaras que se suponía proporcionarían controles y equilibrios mutuos. En teoría, era un sistema que habría satisfecho a los padres fundadores estadounidenses, pero en la práctica demostró ser completamente inadecuado para las circunstancias francesas. El problema fundamental del directorio era que carecía de legitimidad popular genuina. Había llegado al poder no como resultado de una elección democrática, sino como consecuencia del colapso del gobierno anterior, y nunca logró establecer raíces profundas en la sociedad francesa. Los realistas lo rechazaban como un régimen ilegítimo que había usurpado la autoridad legítima del rey, mientras que los jacobinos sobrevivientes lo consideraban una traición a los principios revolucionarios que había costado tanto sangre establecer. La corrupción se convirtió en el rasgo característico del directorio, con funcionarios públicos enriqueciéndose mediante contratos gubernamentales fraudulentos, especulación con los bienes nacionales confiscados a la Iglesia y los emigrados, y manipulación de la moneda nacional, que había perdido la mayor parte de su valor durante los años del terror. Esta corrupción no solo debilitó la eficiencia del gobierno, sino que también destruyó cualquier pretensión moral que el régimen pudiera haber tenido para reclamar la lealtad de los ciudadanos franceses. Las conspiraciones se multiplicaron durante el período del directorio, con intentos de golpe, tanto de la derecha realista como de la izquierda jacobina, que mantuvieron al gobierno en un estado de crisis permanente. La conspiración de Babeuf en 1796
que buscaba establecer un comunismo primitivo basado en la propiedad colectiva de todos los bienes, demostró que las ideas revolucionarias habían evolucionado mucho más allá de los conceptos liberales originales de 1789. Aunque la conspiración fue descubierta y sus líderes ejecutados, había plantado semillas que florecerían en movimientos socialistas posteriores. La única área donde el directorio logró éxitos genuinos fue en la guerra exterior, donde los ejércitos revolucionarios continuaron su expansión a través de Europa bajo el liderazgo de una nueva generación de generales que habían ascendido desde las filas debido a su talento militar en lugar de su origen aristocrático. Figuras como Lazare Hoche, Jean-Baptiste Jourdan y especialmente un joven corso llamado Napoleón Bonaparte demostraron que la meritocracia revolucionaria podía producir comandantes superiores a los generales tradicionales de las monarquías europeas. Las victorias de Napoleón en Italia durante 1790 y 6797 no solo proporcionaron recursos financieros desesperadamente necesarios al gobierno francés a través de las contribuciones impuestas a los territorios conquistados, sino que también elevaron el perfil del joven general hasta niveles que lo convertirían en una figura política importante. Su habilidad para ganar batallas decisivas, su capacidad para inspirar fanatismo en sus soldados y su genio para la propaganda lo distinguieron de otros comandantes republicanos y lo establecieron como una alternativa potencial al gobierno civil corrupto e ineficaz. La expedición egipcia de 1790 y 8799, aunque militarmente inconclusa, demostró la ambición global de Napoleón y su comprensión de que el poder en la Francia post-revolucionaria dependería tanto del prestigio personal como del éxito militar. La campaña en Egipto fue concebida como una versión moderna de las conquistas de Alejandro Magno, combinando objetivos militares con exploración científica y propaganda cultural que presentaría a Napoleón como el heredero de la grandeza histórica francesa. Mientras Napoleón luchaba en Egipto, la segunda coalición se formó contra Francia, incluyendo a Austria, Rusia, Gran Bretaña y varios estados menores, que habían decidido que era el momento de destruir definitivamente la República Francesa, mientras sus mejores generales estaban ausentes. Las derrotas iniciales de los ejércitos franceses en 1799 crearon una crisis política que convenció a muchos franceses de que el directorio era incapaz de defender las conquistas revolucionarias contra sus enemigos externos. El golpe del 18 brumario 9 de noviembre de 1799, que llevó a Napoleón al poder, fue inicialmente concebido por políticos como Emmanuel Joseph Sieyès como una forma de fortalecer el poder ejecutivo sin establecer una dictadura personal. Pero Napoleón, con su genio político igualando su brillantez militar, rápidamente superó a sus supuestos colaboradores y se estableció como primer cónsul con poderes prácticamente dictatoriales disfrazados bajo formas republicanas nominales. El ascenso de Napoleón marcó el fin de la Revolución Francesa como experimento en democracia republicana, pero también representó la consolidación y exportación de muchas de las reformas revolucionarias que transformarían permanentemente no solo Francia, sino toda Europa.
El Código Civil napoleónico codificaría los principios de igualdad legal y derechos de propiedad que habían sido establecidos durante la Revolución, mientras que la reorganización administrativa del Estado francés crearía instituciones más eficientes y meritocráticas que sobrevivirían a todos los cambios políticos posteriores. La carrera de Napoleón también demostró cómo las fuerzas desatadas por la Revolución Francesa podían ser canalizadas hacia nuevas formas de autoritarismo que combinaban la eficiencia administrativa moderna con la ambición imperial tradicional. El imperio napoleónico sería tanto el hijo como el enterrador de la revolución, preservando sus logros sociales y legales, mientras destruyendo sus aspiraciones democráticas y republicanas. Las guerras napoleónicas extenderían los principios revolucionarios a través de toda Europa, destruyendo el feudalismo en Alemania e Italia, emancipando a los judíos en los guetos y estableciendo constituciones modernas en docenas de estados que habían permanecido medievales hasta la llegada de los ejércitos franceses. Pero estas reformas se impusieron por la fuerza militar en lugar de surgir de movimientos populares locales, creando resentimientos nacionalistas que eventualmente contribuirían a la caída del imperio napoleónico. El legado de la Revolución Francesa trascendió las fronteras de Francia y las limitaciones cronológicas de la era revolucionaria, para convertirse en una referencia permanente para todos los movimientos de cambio político y social posteriores. Los conceptos de soberanía popular, derechos humanos universales y legitimidad democrática, que habían sido articulados por primera vez durante la Revolución, se convertirían en elementos estándar del discurso político moderno, inspirando movimientos revolucionarios desde América Latina hasta Asia durante los siglos XIX y XX. Pero la revolución también demostró los peligros inherentes en los intentos de transformación social radical, especialmente la tendencia de las revoluciones a devorar a sus propios hijos, cuando la pureza ideológica se convierte en el criterio supremo para la supervivencia política. El ciclo de radicalización creciente que llevó desde la monarquía constitucional moderada de 1789 hasta el terror de 1793-1794 sería repetido en revoluciones posteriores, sugiriendo que existe una lógica interna en los procesos revolucionarios que es extremadamente difícil de controlar una vez que se pone en movimiento. La transformación de la guerra europea, desde conflictos dinásticos limitados hasta guerras ideológicas totales, fue otra consecuencia duradera de la revolución que cambiaría permanentemente la naturaleza de las relaciones internacionales. Las guerras revolucionarias y napoleónicas establecieron precedentes para la movilización masiva de poblaciones enteras. La propaganda como arma de guerra y el uso de la violencia sistemática contra civiles que caracterizarían los conflictos del siglo XX. En el ámbito social, la revolución destruyó definitivamente la sociedad estamental del antiguo régimen y estableció el principio de que el mérito individual, no el origen familiar, debería determinar la posición social de las personas. Esta meritocracia revolucionaria no eliminó la desigualdad social, pero sí creó nuevas formas de movilidad social que permitirían que individuos talentosos de orígenes humildes alcanzaran posiciones de poder e influencia que habrían sido imposibles bajo el sistema tradicional. La cuestión religiosa,
que había dividido tan profundamente a los franceses durante la Revolución, también tendría consecuencias duraderas, estableciendo un patrón de conflicto entre secularismo militante y catolicismo tradicional que caracterizaría la política francesa durante el siglo XIX y más allá. La Civil Constitution of the Clergy había roto permanentemente la unidad religiosa de Francia, creando divisiones que se manifestarían en conflictos sobre la educación, el matrimonio civil y el papel de la religión en la vida pública. En términos económicos, la revolución había destruido los monopolios gremiales y las restricciones feudales al comercio, estableciendo los principios del libre mercado que acelerarían la industrialización francesa durante el siglo XIX. La venta de los bienes nacionales había creado una nueva clase de propietarios rurales que tendrían un interés personal en preservar las reformas revolucionarias, proporcionando así una base social estable para el nuevo orden. La influencia cultural de la revolución fue igualmente profunda, estableciendo nuevos conceptos sobre la relación entre el individuo y el Estado, la naturaleza de los derechos humanos y las posibilidades de progreso social que inspirarían a pensadores y activistas durante generaciones. El vocabulario político moderno, términos como izquierda y derecha, ciudadano, terrorismo y nacionalismo, se originó durante la Revolución y continúa dando forma a nuestro entendimiento de los fenómenos políticos contemporáneos. La experiencia revolucionaria también produjo una nueva comprensión de la historia como proceso dinámico, impulsado por fuerzas sociales y económicas en lugar de por las acciones de grandes hombres o la voluntad divina. Esta concepción moderna de la historia influiría profundamente en el desarrollo de las ciencias sociales y proporcionaría marcos teóricos para entender el cambio social que serían utilizados por pensadores tan diversos como Karl Marx, Alexis de Tocqueville. Finalmente, la Revolución Francesa estableció el modelo para la política de masas moderna, demostrando tanto el potencial como los peligros de la participación popular directa en el gobierno. Los métodos revolucionarios de movilización política, manifestaciones masivas, propaganda, organizaciones populares y el uso simbólico de la violencia se convertirían en elementos estándar de los movimientos políticos modernos, tanto democráticos como autoritarios. Mientras contemplamos esta extraordinaria década que transformó no solo Francia, sino el mundo entero, podemos ver cómo una crisis financiera aparentemente menor desató fuerzas que nadie podía controlar o predecir. La Revolución Francesa nos recuerda que la historia no es una progresión lineal hacia la libertad y la prosperidad, sino un proceso complejo y a menudo violento en el que las mejores intenciones pueden producir consecuencias terribles, y donde el progreso auténtico requiere no solo valor y determinación, sino también sabiduría y moderación para evitar los extremos que destruyen los logros que buscan proteger. Y así llegamos al final de este viaje profundo por uno de los episodios más fascinantes y transformadores de la historia humana, la Revolución Francesa. Fue una década en la que la humanidad descubrió que podía cambiar el curso de su destino, que podía romper las cadenas de la costumbre y atreverse a construir un mundo nuevo. No fue solamente la historia de un país, sino el nacimiento de una nueva manera de comprender la libertad, la igualdad y la fraternidad. Todo comenzó con una crisis que parecía modesta
una discusión sobre impuestos y privilegios, pero en el fondo era mucho más que eso. Era la voz del pueblo diciendo que no podía cargar más peso sobre sus espaldas, que no podía seguir aceptando un destino de hambre, desigualdad y sumisión. Esa voz, que al principio fue tímida, creció hasta convertirse en un clamor que resonó en las calles de París, en las aldeas más pequeñas y en los campos más olvidados. El pueblo comenzó a creer que otro orden era posible. Las ideas que habían nacido en los salones ilustrados de Europa salieron a las calles y se convirtieron en estandartes que todos podían ver. Libertad, igualdad y fraternidad dejaron de ser palabras bonitas para transformarse en una bandera por la que valía la pena luchar. Y cuando una idea se enciende en el corazón de las personas, se convierte en una fuerza imposible de detener. Sin embargo, como toda gran transformación, la Revolución Francesa también mostró la complejidad de la naturaleza humana. Lo que nació con la luz de la esperanza, pronto se vio envuelto en la sombra de la desconfianza y la venganza. Las plazas públicas se llenaron de multitudes expectantes. La guillotina se alzó como símbolo de justicia inmediata, y la revolución se convirtió en un escenario donde la esperanza y el miedo convivían cada día. Aún así, entre los excesos y las tragedias, quedó un legado que sobrevivió al paso de los siglos. La certeza de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. La convicción de que el poder no es un privilegio divino, sino un encargo que el pueblo otorga y puede retirar. La creencia de que ningún ser humano debe vivir bajo cadenas impuestas por otro. Estos ideales viajaron más allá de las fronteras francesas, inspirando a naciones enteras, cruzando océanos y encendiendo revoluciones en los lugares más inesperados. La Revolución Francesa nos recuerda que el cambio auténtico no es rápido ni sencillo. Es como un río que avanza, que a veces fluye en calma y otras veces se desborda con fuerza, arrastrando con él todo lo que encuentra. Es como una semilla que necesita tiempo, cuidado y voluntad para crecer, y que en su camino encuentra obstáculos, tormentas y sequías, pero sigue avanzando hacia la luz. De aquel torbellino surgió un mundo nuevo. No era perfecto, pero sí estaba guiado por una visión que todavía hoy nos inspira, la visión de que la dignidad humana no es un lujo reservado para unos pocos, sino un derecho que pertenece a todos. La revolución fue un espejo donde la humanidad pudo contemplar sus sueños más puros y sus pasiones más oscuras. Y aunque su historia está llena de contradicciones, nos dejó una lección imborrable. La libertad se conquista, la igualdad se exige y la fraternidad se construye día a día. Hoy, al recordar este capítulo, no lo hacemos únicamente para entender el pasado, lo hacemos para recordar que cada generación tiene su propia revolución que vivir, su propio viejo orden que derribar y su propio futuro que construir. Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, puedas pensar en tu propia historia, en los cambios que sueñas, en las injusticias que no quieres aceptar y en la manera en que podrías contribuir a un mundo mejor. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, te invito a seguir explorando otras épocas, otras vidas y otros caminos que nos recuerdan quiénes somos y de qué somos capaces. Hay muchas más historias esperando ser contadas, llenas de enseñanzas y momentos que invitan a reflexionar. Cada noche
puede ser una puerta abierta hacia un nuevo viaje por el tiempo y la memoria. Ahora es momento de dejar que la calma te envuelva, de permitir que tu respiración se vuelva más suave y profunda, de cerrar los ojos y sentir que todo lo vivido en esta historia descansa junto a ti. Imagina las calles antiguas de París vacías y tranquilas, las plazas en silencio, los ríos fluyendo en la oscuridad de la noche y las luces titilando en las ventanas lejanas. Todo ha quedado en paz. Que este viaje por la Revolución Francesa te deje un sentimiento de serenidad, de conexión con la historia y de gratitud por los ideales que hoy podemos disfrutar. Que descanses sabiendo que la humanidad ha pasado por tormentas mucho más intensas y siempre ha encontrado la manera de avanzar. Te deseo una noche tranquila, un descanso profundo y sueños dulces. Que tu mente viaje a lugares bellos y tu corazón se llene de paz. Y cuando despiertes, que lo hagas con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para escribir tu propia historia.